pecados, y por lo tanto es nuestra responsabilidad amar a nuestro prójimo también. Cantémosle a Él. Celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van hechizadas por su presencia, estar allí, reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.
queremos alabarte, Señor, adorarte genuinamente. Queremos continuar solamente para ti por la eternidad. Amén. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza. Y un Dios que salva. Con mis temores, sé que me aceptas, amándome otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Jesús la muerte venció, el amor
Les voy a invitar a que tomen sus Biblias, vamos a hacer una lectura. Así puestos de pie. Vamos a hacer la lectura del Salmo 107, vamos a leerlo todo completo. Vamos a leerlo alternadamente, comienzo yo, después ustedes y todos juntos en el 43. Salmo 107. ¿Ya lo tienen? La palabra del Señor dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Vuelve al desierto en estanques de aguas y la tierra saca en manantiales. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía y de males congojas. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. ¿Me pueden ayudar a repartir las hojas? Así puestos de pie, vamos a recibir a nuestra hermana Verónica Navarro, que va a impartir el tema. Gracias. Pueden tomar su lugar, por favor. Y les van a estar entregando unas hojitas, las cuales vamos a estar llenando en el transcurso de esta pequeña reflexión.
No le llamo una predicación, le llamo una reflexión en esta mañana. Y sabes que en esta mañana no te vengo a hablar como un alumno del seminario. No quiero que en esta mañana tomemos el papel de alumnos o de profesores o de administrativos, sino el tú. Dios quiere hablarte a ti, no al alumno, no al maestro, no al directivo, sino a ti de una forma personal. Y quiero que hagamos una oración antes de poder iniciar, en lo que terminan de repartir las hojitas. Y vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, porque tu amor es inagotable, Señor, y tu misericordia, Señor, cada día nos rodea y nos cubre. Gracias te damos por ello. Te pedimos, Dios, que en esta mañana tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Señor, transforme nuestro corazón y avive, Señor, nuestro ser, Señor, para contigo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarte un poquito acerca de Vero. No Vero, la maestra de música, no Vero, la que muchos conocen, sino Vero, la persona. Yo nací en un hogar cristiano hace 41 años, casi 42 años. Y mis padres, mi mamá aún no conocía al Señor, pero mi papá sí, la familia de mi papá conocían al Señor. Mi abuelo era copastor y la familia pues conocían al Señor. El Señor me permitió crecer en ese hogar durante los primeros años, el Señor me permitió el crecer en una iglesia donde Él estaba trabajando en mi vida. Me permitió conocer el Evangelio, convivir con muchas personas, aprender de ellas. Al pasar los años, a los 8 años, tuve un encuentro con el Señor. Yo veía cómo los domingos hacían el llamado y para que aceptaran a Cristo en su corazón. Y yo nunca había tenido esa experiencia, aún a pesar que durante cada domingo yo asistía a la iglesia, nunca me habían hecho ese llamado. Entonces, en un abril de aquellos años, hubo una campaña evangelística en las casas de algunos niños. Y a mí me tocó estar en una campaña y yo escuchaba el mensaje y escuchaba que decían, ¿alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Yo decía, yo nunca he aceptado a Cristo en mi corazón. Yo quiero eso. Y entonces en esa ocasión, fuera de mi iglesia, fuera del ambiente cristiano, fuera de mi hogar, el Señor permitió que entrara a mi corazón y cambiara mi vida. Cuando pasó esto, yo fui muy feliz. Pero ¿saben qué? Que el enemigo no se quedó ahí. Y entonces hizo algo en mi vida que cambió muchas cosas. Después pasaron los años y en mi adolescencia el Señor me permitió empezar a servir dentro de la iglesia, pero yo me sentía mal, aunque yo no era una niña mala. Pero yo necesitaba nuevamente tener ese encuentro con el Señor, ese avivar con el Señor. Ya para ese entonces, pues en mi familia había muchos problemas, en el matrimonio de mis papás, pero Dios estaba trabajando en mi vida. En ese tiempo, el Señor nuevamente habló a mi vida y ahora hizo un llamado para empezar a servirle a Él en el área musical. Y durante los primeros años, pues el Señor estuvo ahí usando mi vida para trabajar dentro de la congregación. Después de algún tiempo, hace algunos años, en el 2006, 10 de enero del 2006, el Señor me permitió entrar al seminario, donde el Señor empezó a remover muchas cosas en mi vida. Todo eso que había pasado antes, el Señor otra vez lo volvió a tocar. Cuando yo entro al seminario, mis papás se separan. Y yo tenía que tomar la decisión de venirme a vivir aquí o seguir en mi casa. Y alguien me dijo sabiamente, si tú te quedas, tú no puedes hacer nada. Si tú te vas, tampoco puedes hacer nada. Solo Dios puede hacerlo. Y entonces dije, Señor, vámonos. Y el Señor aquí trabajó en mi vida y trabajó también en la vida de mi familia. Al pasar los años, pues el Señor siguió trabajando en mi vida y
Eso que había pasado de niña, el Señor lo volvió a remover otra vez y tuvo que trabajar en mi vida una restauración. Y el Señor sanó algo que había en el pasado. Y aunque a veces pensamos que hay cosas que ya están superadas, el Señor dice, ¿qué crees? Que todavía no. Hay algo todavía y tengo que trabajar en eso. Y el Señor trabajó eso en mi vida. Y hace 2 años, el Señor volvió a tocar nuestra vida. Y casi no me gusta volver a tomar este punto, pero el 28 de julio mi hermano le quitaron la vida y nosotros como familia sufrimos de una forma terrible. Y el Señor durante ese tiempo, el Señor fue trabajando de una forma diferente. Yo hablaba, predicaba y cantaba acerca de Dios, de quién era Dios. Pero ¿sabes qué? Que Dios tenía que tocar algo para que realmente pudiera conocerle como Él es. Y al pasar este tiempo, pensamos que ya lo superamos. Pero ¿qué crees? Que el Señor dice, todavía no. Y hace algunas semanas, el Señor volvió a tocar esa parte sensible como familia y el Señor está trabajando otra vez. Pero ¿sabes qué? Que el trabajo que Dios está haciendo lo está haciendo con amor, con misericordia y con bondad. No sé qué es lo que Él quiere, no sé qué es lo que Él me quiere enseñar, pero estoy segura que en las manos del Señor algo tiene que haber, algún propósito tiene que haber en esto. Y yo quiero que pienses en esta mañana la historia de tu vida. El Salmo 107 me llama mucho la atención porque es un salmo donde el salmista muestra algunos escenarios del pueblo de Israel. Y este salmo, con lo primero que inicia este salmo es con la palabra alabad. Y la palabra alabar significa hablar bien de. Y el salmista les está diciendo al pueblo de Israel, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Cuando nosotros empezamos a hablar con una persona nos damos cuenta cómo es la persona. Por la primera expresión que tiene, por la primera oración que dice, esta persona es una persona amargada. ¿A poco no? O esta persona es una persona triste. Esta persona es una persona feliz. ¿A poco no? ¿Cómo hablas tú? ¿Cuál es la primera oración que hablas acerca de ti? Bueno, el salmista les dice, alaben a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. A mí esta frase de bueno y misericordia me lleva a lo que dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, primero el salmista dice, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero el salmista también en el Salmo 23 dice, ciertamente el bien, la bondad de Dios y la misericordia nos van a seguir siempre, todos los días de nuestra vida. Esta es una palabra de alabanza y de confianza del salmista ante la descripción de los eventos que él necesitaba recordarle al pueblo de Israel después de su regreso a casa. Ellos habían estado en un tiempo de exilio y ahora regresaban nuevamente a un lugar seguro que Dios les tenía para ellos. Cuando nosotros recorremos la historia de nuestra vida, deberíamos de iniciar con una palabra de alabanza y confianza ante nuestro Dios bondadoso y lleno de misericordia. La primera exclamación de nuestros labios y nuestros pensamientos deben de ser dirigidos a Él con gratitud y adoración. Eso debería de ser lo primero que viene a nuestra vida. Sí pasaste por aflicciones, sí pasaste por enfermedad, sí pasaste por pérdidas, sí pasaste por esto, pero ¿sabes qué? Ante todo eso, el bien y la misericordia han estado en tu vida. El Dios bueno y misericordioso ha estado allí presente. Te entregaron algunas hojitas y quiero por favor que, así como el salmista, la primera frase o la primera oración que él dijo, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Yo quisiera que tú escribieras ahí una oración de tu declaración de adoración y confianza a Dios. Entonces tienes 1 minuto para hacerlo, por favor. Puedes rellenar esas primeras líneas, por favor.
¿Alguien faltó de hojitas? ¿No? Okay. Ok, ¿ya lo tienes? Bueno, vamos a continuar. Esta frase esperaba el salmista que fuera repetida por aquellos que Dios había redimido. Fíjate lo que dice el versículo 2 en Salmo 107. Díganlo los redimidos de Jehová. La primera frase que él había dicho, la primera oración, la primera declaración de alabanza y confianza, el salmista esperaba que los redimidos la dijeran. Por eso dice, díganlo los redimidos. ¿Qué iban a decir? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué frase vas a repetir tú cada vez que estés en un momento de angustia? Lo que acabas de escribir. O quizás con el tiempo va a ir cambiando, pero tiene que ser una declaración de confianza y de adoración a nuestro Dios. El salmista deseaba que esto fuera repetido por aquellos que Dios había redimido, por los que habían sido libertados, según lo que describe el Salmo 107, por los que fueron rescatados de la muerte y por aquellos que arriesgaron su vida en el arduo trabajo. El salmista quería recordarles el momento que vivieron y cómo Dios envió respuesta al escuchar su clamor. Los versículos 6, 7 y 8, así como no lo leas por favor, el 13, 14, 15, el 19, 20, 21, el 28, 29 y 31 estaban repetidos. 4 ocasiones aparece esta frase que la vamos ahorita a ver. 4 veces el salmista esperaba que ellos recordaran esto. Y lo que el salmista empieza a describir aquí es como Dios primero había redimido a este pueblo, los había traído de otras ciudades, de otros lugares y los había conjuntado aquí para Dios llevarlos a vivir a una ciudad habitable, una ciudad donde ellos pudieran vivir tranquilos. Pero para que ellos llegaran ahí, primero tuvieron que hacer algo, ser afligidos y después clamar a Dios. Tenían que clamar a Dios. Cuando nos referimos acerca de la palabra clamor, nos referimos a las voces y gritos proferidos con vehemencia, con el fin de quejarse o de quejarnos, o de pedir algo, o de aclamar a alguien. ¿Alguna vez tú lo has hecho? ¿Te has quejado? ¿Has clamado? ¿Has dado voces de gritos con vehemencia delante del Señor y le has dicho, Señor, ya no puedo? Señor, mira lo que me están haciendo. Señor, mira lo que estoy viviendo. O simplemente te quedas callado y dices, Señor lo sabe todo. Él necesita que se lo digamos. Dios escuchaba al pueblo de Israel, Él sabía lo que estaban viviendo, pero era necesario que ellos clamaran a Dios en medio de su angustia, la angustia que en el momento ellos estaban viviendo. Dios respondió al clamor de su pueblo en medio de la angustia. El mismo Dios permitió que vivieran esa aflicción. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Yo no me merezco esto, soy bueno, Señor. Soy bueno, Señor. Mira, soy seminarista. Señor, nací en un hogar cristiano. Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Señor, hago esto. ¿Por qué permites esto? Porque Dios quiere. Dios lo permite porque Él quiere. Él quiere. Y a veces eso choca con nuestra fe. ¿A poco no? Bueno. Dios permitió que vivieran esto, pero Él escuchó sus voces, Él escuchó sus gritos, sus quejas y sus peticiones. Dios escucha tu voz, Dios escucha tus quejas, Dios escucha tus peticiones y Dios escucha tus gritos en medio de tu aflicción, cualquiera que tú estés viviendo o cualquiera que tú hayas vivido. Él miró la aflicción del alma del pueblo de Israel en esta condición que ellos estaban viendo y los miró con compasión. Y respondió con misericordia. La palabra del Señor dice ahí en el versículo 6, 7 y 8. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el versículo 8 más adelante da una respuesta de cómo fue que ellos respondieron o tenían que responder a la contestación de su clamor. Para Dios, ninguna de las aflicciones que pudieran llenar nuestra alma de tristeza, de llanto, de pena, dolor o sufrimiento están lejos de su oído.
Él está atento. Él sabe. Él escucha cuando tú te quejas. Él escucha cuando tú oras. Él escucha cuando tú lloras. Él lo sabe. Dios está atento al clamor de sus hijos. Dios nos escucha en medio de la angustia. Allí en tu hojita, donde dice 2, describe una situación que haya afligido tu alma en algún momento de tu vida. Y vas a hacer también el 3, escribe honestamente cuál fue tu reacción ante tal aflicción. ¿Puedes hacerlo, por favor? Tienes 2 minutos. ¿Listo? Bueno. Las respuestas que Dios nos da en cualquier circunstancia que aflija nuestra alma nunca deberían de condicionar nuestra adoración y confianza hacia Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno. ¿Qué pensarías tú si las personas que están a tu lado están contigo por lo que tú les das o por lo que puedes hacer tú por ellos? ¿Qué pensarías tú si ellos, o qué pasaría si ellos no recibieran lo que esperan de ti y crees que así seguirían, o crees que ellos seguirían a tu lado? ¿Crees que ellos lo seguirían haciendo? Si tú no les das lo que ellos piden, ¿seguirían contigo? ¿Y sabes qué? Que así pasa con Dios. Cuando oramos, clamamos y le decimos, Señor, responde a mi oración. Señor, necesito esto. Señor, esto aflige mi alma. Contesta mi oración. Y cuando no recibes lo que tú esperabas, ¿qué es lo que haces? A veces estamos con Dios por lo que nos da. Y cuando no nos da lo que esperamos, nos alejamos y volteamos nuestro rostro de Él. ¿Cierto o no es cierto? Y no me digas que no. Porque lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Señor, no me has dado esto. Y entonces me alejo. Pero tenemos que entender que no estamos con Él por lo que nos da. Estamos con Él por quien es Él. Porque Él es Dios. Pero lo cierto es que Dios, aunque no sea lo que tú esperas, Dios responde. Dios responde, pero nunca responde como tú esperas. Gracias a Dios que no responde como nosotros esperamos. Dios contesta como sabe que necesitamos recibir la respuesta a nuestro clamor. El salmista decía, estos clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Gracias a Dios que a cada situación que ellos vivieron, Dios les contestó de acuerdo a lo que sabía que necesitaban. Les contestó de una forma favorable. El salmista, después de describir esta situación que ellos vivieron y la forma en que ellos se dirigieron a Dios,
clamando a Él, nos muestra cómo Dios los libró de sus angustias y dio respuestas a cada una de sus circunstancias. Y aquí nos muestran 3 escenarios. 1, a los redimidos de todo lugar y que pasaron por el desierto, Dios los puso en un lugar seguro y en una ciudad habitable. A los que vivían en esclavitud y profunda penumbra de muerte, Dios los sacó de la oscuridad y rompió sus cadenas para hacerlos libres. Y a los que comprobaron la braveza del mar y sus profundidades, Dios calmó las tormentas y los puso a salvo. La forma en que tú recibes la respuesta de Dios ante la aflicción no dice quién es Dios. La forma en la que tú recibes la respuesta de Dios ante la aflicción no dice quién es Dios. Dice quién eres tú. Cuando Dios no te da lo que tú esperas, no dice quién es Dios, sino dice quién eres tú, cómo respondes. ¿Cómo recibes lo que Dios te ha dado? Aunque sea algo que tú no esperabas o que tú no querías. Dice mucho de ti. El salmista les estaba diciendo, alaben la misericordia de Dios. Alábenlo a Él. Sea que les haya dado lo que ustedes querían, o sea que les haya dado lo que ustedes no querían. Alábenlo. El salmista exhorta nuevamente al pueblo de Dios a alabar a Dios por su misericordia y por las maravillas para con los hijos de los hombres, según lo dicen los versículos 8, 15, 21 y 31. Las 4 ocasiones el salmista dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hablen de lo que Dios ha hecho en ustedes. Hermano, habla de lo que Dios ha hecho contigo. Habla de lo que Dios seguirá haciendo contigo. Diles a todos del poder asombroso y de la misericordia inagotable que Él hace en medio de ti. Diles. Dicen que a veces es mejor no decir tantas palabras y que nuestras acciones prediquen de Cristo. Pero también es necesario que nosotros alabemos lo que Dios ha hecho en medio de nuestra vida. Que los demás lo sepan. Que los hermanos que están cerca de ti en la congregación sepan lo que Dios ha hecho. A veces ellos no saben por lo que tú estás viviendo. Ellos ni siquiera se imaginan que tú y ellos son iguales. Que viven las mismas necesidades. A veces nos creen superiores, bien espirituales. Y ellos necesitan saber que tenemos las mismas luchas, las mismas necesidades, las mismas aflicciones, que tenemos la misma necesidad de clamar delante de Dios y de recibir respuesta. Diles, compárteles cuando el Señor haya contestado tu oración. Y diles, el Señor contestó de esta forma. ¿Y sabes por qué? Porque eso va a hacer crecer la fe de los hermanos, la confianza hacia Dios, no hacia ti, sino hacia el Señor. Ahí en tu hojita, por favor, ejercicio 4, describe cuál fue la respuesta de Dios a tu clamor según la oración que habías puesto anteriormente. Y la 5, escribe nuevamente la oración de tu declaración de adoración y confianza a Dios que escribiste en el punto 1, por favor. ¿Listo? Los versículos siguientes nos siguen describiendo acerca de las misericordias y las bondades de Dios en el pueblo de Israel. Es un mensaje de misericordia que continúa durante todo el Salmo. Pero algo a lo que quiero que pongamos nuestra atención es a lo que dice el versículo 42 y 43.
Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El fin del Salmo 107 es que el pueblo de Dios nunca se olvide de alabar a Dios, de clamar a Dios, de esperar su respuesta y de seguir alabándole continuamente. Nunca se te olvide en tu vida que el fin de tu vida es que nunca se te olvide alabar a Dios, nunca se te olvide clamar a Dios, nunca se te olvide seguir esperando en Dios y nunca se te olvide seguir adorando y exaltando el nombre de Dios aún en medio de tu aflicción. Que cada momento de tu vida ese sea el fin. Y el propósito principal de este salmo, ¿sabes cuál es? Es que las generaciones que están atrás, que están ahora y que vienen adelante, volteen a ver las obras de Dios, la misericordia y la bondad de Dios. Ese es el fin, el propósito principal de este salmo. Sí era describir lo que estaba pasando el pueblo, pero también era describir lo que Dios había hecho. Lo que Dios seguía haciendo, que el pueblo volteara su rostro hacia Dios, aún en medio de todo lo que ellos vieran. El Salmo 40, los versículos 42 y 43 dicen en la versión Nueva Traducción Viviente: los justos verán estas cosas y se alegrarán. Verán lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y los sabios tomarán todo muy en serio. Todo ser humano tiene una historia que contar. Cada uno decide cómo iniciar a contarla. Puede hacerlo quejándose, lamentándose, viviendo en una constante aflicción o dolor. Pero solo los sabios tomarán todo lo que vivieron muy en serio y permitirán que desde la primera palabra que describe su historia, los oyentes sean atraídos por el fiel amor de Dios. ¿Qué quieres que la gente se quede cuando tú hablas acerca de tu vida? ¿Quieres que conozcan al Señor? Alaba al Señor cuando tú estás contando tu historia, cuando tú estás contando lo que Dios ha hecho en tu vida. Job, conocemos toda la historia de Job, todo lo que él vivió, todo lo que él pasó. ¿Y sabes cómo Dios respondió a la vida de Job? Dice la palabra del Señor que Dios lo bendijo de una forma mejor a la que él había vivido antes. El Señor lo bendijo de esa forma. David fue un hombre que pasó por muchas pruebas, pero habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, él durmió. Y hasta hoy seguimos contando lo que Dios hizo en la vida de David. Esther, ¿recuerdan la historia de Esther? Pasó muchas cosas, desde el hecho que perdió a sus padres, desde el hecho que vivió en una ciudad diferente, que fue elegida para ser esposa de alguien a la que ella ni siquiera conocía y quizás a lo mejor ni quería. Pero dice la palabra del Señor en Esther 4, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y hoy podemos ver la historia de Esther y podemos decir, Dios tenía un propósito. María, la madre de Jesús, a mí esta historia me encanta. La vida de María me encanta, porque ella fue una mujer sabia, que tomó todo lo que había vivido el pueblo de Israel. Y entonces, cuando María empieza a levantar su cántico al Señor, dice: engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Fue la primera expresión de ella. Y alguien que también pasó aflicciones fue Jesús. Y la palabra del Señor nos dice en Filipenses 2:9 que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cada historia de vida tiene un final. Cada historia de vida tiene que exaltar el nombre del Señor. Que nuestra historia sea un referente para aquel que está en aflicción. Que nuestras palabras
llenen de esperanza al que se siente morir o desfallecer, y que nuestra alabanza dé gloria al Señor. La versión Nueva Traducción Viviente termina el versículo 43, y verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Que vean en tu historia de vida el fiel amor de Dios en ti. Que no te vean a ti, que vean a Dios. Que vean el amor del Señor sobre tu vida. Que ese sea el propósito por el cual Dios nos permite pasar por aflicciones. Que tú digas, Señor, ya no aguanto lo que estoy viviendo, pero que tu mirada esté puesta en el Señor y decir, Señor, que vean tu fidelidad, que vean tu amor, tu bondad. La promesa del Señor en el Salmo 23:6 es que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor?